Si tú crees que los términos cristiano y nazareno son sinónimos, considera la siguiente declaración hecha por el anciano Epifanio de la Iglesia Cristiana, hablando mal de un grupo llamado los nazarenos, que practicaban una distinta, en su opinión, y herética fe. Dice así, abro cita: los nazarenos no difieren en algo esencial de ellos, refiriéndose a una comparación hecha con los judíos ortodoxos de aquel tiempo, ya que practican las costumbres y las doctrinas prescritas por la ley judía, excepto que estos creen en Cristo. Ellos creen en la resurrección de los muertos y que el universo fue creado por Dios. Ellos predican que Dios es uno y que Jesucristo es su Hijo. Ellos están educados en el lenguaje hebreo, leen la ley, refiriéndose obviamente a la Torá, a la ley de Moisés, de manera que son distintos de los verdaderos cristianos, porque practican hasta ahora los ritos judíos como la circuncisión, guardar el Shabbat y otros. Esto, cierro cita, esto dice el padre de la iglesia Epifanio en su libro doctrinal En contra de las herejías, Panarión 29,7, página 41-402. Epifanio nos dice que los nazarenos practicaban hasta ahora los ritos judíos de la circuncisión, el Shabbat y otros, ya que Epifanio fue uno de los principales protagonistas del establecimiento de la doctrina católica en el IV siglo. Es obvio que él sabía que los nazarenos y los cristianos no eran un mismo grupo en aquellos tiempos. También es importante notar el hecho de que Epifanio consideró a los nazarenos como herejes, algo parecido a hoy, que quiere decir que un padre de la iglesia pensará que la fe de los nazarenos era una herejía. Bueno, para contestar este interrogante también consideremos la siguiente declaración de un contemporáneo, de Marcel Simon, un reconocido experto en cristiandad del primer siglo, que debatió con los comentarios de Epifanio. Simon escribe: ellos, refiriéndose a los nazarenos, se les caracteriza esencialmente por su tenaz apego a las costumbres judías. Si parecen herejes, en opinión de la Madre Iglesia, es solamente porque continúan apegados a las ideas antiguas. Ellos representan, aún cuando Epifanio categóricamente niega admitirlo, a los verdaderos y directos descendientes de esa comunidad primitiva, la cual nuestro autor, Epifanio, refiriéndose, este es un comentario a Epifanio, sabe bien que fue llamada por los judíos con el mismo nombre de nazarenos. Vemos algo que estaba escondiendo Epifanio, que sí sabía que la comunidad original, primitiva, se los llamaba nazarenos. Bueno, Marcel Simon, experto en la asamblea del primer siglo judeo-cristiano, en la página 47-48. Simon nos dice que los nazarenos del IV siglo eran los verdaderos directos descendientes de la asamblea del Eterno del primer siglo. De ser cierto, querría decir que no eran cristianos, sino nazarenos, que descendieron directamente de Santiago, Jacob, Juan, Yohanan, Pedro, Kefa, Pablo, Shaul, Mateo, Matías, Andrés, Felipe y el resto. Pero este experto de las asambleas del primer siglo también llama a estos nazarenos herejes. Algo contradictorio parecería, precisamente porque continuaban practicando la fe que una vez les fue dada a los santos. Pero, ¿por qué un letrado cristiano como Marcel Simon llamaría a la fe original y apostólica una herejía? Y cuando un famoso experto del primer siglo nos dice que los nazarenos, ya no cristianos, son los verdaderos descendientes directos de los apóstoles del primer siglo, ¿acaso no está confesando que su propia iglesia cristiana es una impostora? La importancia de esta pregunta es enorme. Si estos hechos se pueden corroborar, tenemos las escrituras. La cristiandad católica no fue la original fe de los apóstoles. Y esto quiere decir que ni los católicos ni sus renuevos de la era moderna, los protestantes, están guardando la fe que ha sido dada una vez a los santos. Las consecuencias de este argumento
son muy serias y abarcan mucho terreno. De manera que antes de seguir adelante debemos saber de cierto si los cristianos y los nazarenos son uno o dos grupos diferentes. Y aclarar si los apóstoles se llamaron a sí mismos cristianos o nazarenos. Epifanio y Simon parecen sugerir que los apóstoles no eran cristianos, sino nazarenos, a pesar de seguir practicando su doctrina, sus dogmas, su fe. Ellos niegan que ellos mismos originalmente provienen de un grupo llamado cristianos, sino de un grupo llamado los nazarenos, puesto por los judíos, especialmente por la clase farisea y popularizada en Judea del primer siglo. Sin embargo, para poder aceptar una declaración de esta magnitud, debemos tener una prueba directa de las Escrituras. Así es que podemos saber, a través del inspirado Nuevo Pacto, Brit Hadashah, o Nuevo Testamento mal llamado, si es que la fe original de los apóstoles fue llamada cristiana, o cristiandad, o si fue llamada Israel Nazareno. En el primer siglo, un grupo apareció donde habían muchas sectas llamadas en ese tiempo, las sectas de los nazarenos, que fue la última en aparecer, fariseos, saduceos, celotas, esenios, cada una caracterizada con su propia creencia. Saduceos que no creen en la resurrección porque solo tienen los 5 libros de la Torá y estaban apropiados del templo desde la época de los macabeos. Tenemos también a fariseos, quienes se volvieron intérpretes de la ley al crear las sinagogas y dejar de lado al sacerdocio levita, quien era encargado originalmente de enseñar. Tenemos esenios en Qumran, de donde proviene Juan el Bautista. Probablemente estos eran los principales sacerdotes del templo, de la línea correcta, pero se opusieron a que sean la familia de los macabeos en el primer siglo los que tomen el poder de Judea. Ellos querían que sea un descendiente de David conforme a las Escrituras. Y también vemos a los celotas, los celosos de la ley, que eran radicalmente patriotas. Querían la liberación a como dé lugar de Israel. Aquí no vemos nada fuera de Israel. Aquí vemos que aparece una nueva secta en el primer siglo. La secta de los nazarenos, como ellos mismos los llamaban, porque originalmente apareció en Nazaret, a muchos kilómetros de distancia de Jerusalén. Esta secta no vino a formar iglesias, o a separar una fe, o a separar la Torá a quienes fueron originalmente entregadas. Ellos vinieron para que el resto de israelitas reconozca que Mashiach, que el Mesías, Jesús o Yeshua como lo llamamos originalmente, ya había venido, y que el proceso de la restauración de las dos casas estaba en camino. Algo muy difícil de asimilar para un judío de aquel entonces, cuando 721 años antes había desaparecido la casa de Israel. Y vemos que se dice que en Antioquia fueron llamados cristianos por primera vez. Esa es una interpolación maliciosa de los textos griegos. Fueron llamados nazarenos o los Anshe Hased por su inclinación doctrinal. Cuando vemos que el Mesías en Mateo 15:24 nos dice todo su ministerio, Él vino únicamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que todos sean Israel restaurado conforme a Ezequiel 37, para que todos sean un solo palo en su mano en su segunda venida, para derribar la pared intermedia que dividía a las dos casas, a Judá y Efraín.